Muchísimas gracias. Quiero expresar mi satisfacción y la del Consejo por permitirnos esta oportunidad de expresar nuestras opiniones aquí en esta mesa de trabajo. Quiero darle los buenos días a las señoras y señores asambleístas, a mis compañeras y compañeros del Consejo, a las y los colegas de los medios de comunicación, y permítame porfiar en esta distinción positiva de género, aunque puede ocasionar la excomunión de la Real Academia de la Lengua Española y desencadenar la ira de ciertos personajes que sienten molestia por la comunicación no sexista, por la comunicación no discriminatoria, y que ven en este discurso como moda y sacrilegio revolucionario. Pero sabemos bien que las palabras en los contextos no son neutrales y que tienen una carga subjetiva que no relacionan con realidades concretas y que muchas veces ciertas palabras y frases no son inocentes porque pueden esconder y perpetuar irreflexivamente un mundo injusto y desigual. Por ello, a la luz de un cambio de época, es necesario llenarla con nuevos significados y proponerlas como herramientas para la transformación de una sociedad que se defina genuinamente inclusiva y democrática, porque los derechos no son moda, son conquista de los pueblos. Quiero agradecer una vez más de escuchar la opinión de este Consejo, que bien vale la pena recordar, es una institución que tiene representación del Estado. Aquí están las y los delegados de la Defensoría del Pueblo, de los consejos de igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana, de los gobiernos parroquiales, de los municipios, prefecturas y también, por supuesto, del Ejecutivo. Un organismo cuya partida de nacimiento fue suscrita por voluntad popular en el 2008, ratificada en consulta popular en el 2011 y finalmente inscrita en el registro oficial en junio del 2013. Una partida nada fácil, porque ustedes han sido testigos de esos enormes, intensos, largos debates con el viento soplando en contra. Pero sin embargo, aún pese a estas dificultades y estas vicisitudes, este barco finalmente avanzó y llegó a puerto. Una nave que ustedes deben conocerla muy bien, señoras y señores asambleístas, de popa a proa y de babor a estribor, soporta una estructura de derechos humanos fundamentales a defender y proteger. El reconocimiento de la comunicación como derecho humano ya se materializó en Montecristi, donde algunos de ustedes ya participaron. Está en nuestra Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales Ecuador es signatario, en la Ley Orgánica de Comunicación, y hoy también corroborado tras la firme e histórica decisión de la Corte Constitucional que ratifica el mandato popular. Vaya que ha sido un proceso largo y extenuante para garantizar la libertad de expresión real, y para que continúe es necesario que haya la visibilidad en la Carta Magna. Por eso estamos acá, como una institución que ha empezado a levantar información sobre la realidad comunicacional en el país para desarrollar normativas que permitan asegurar los derechos de las personas a la comunicación y a la información. Esta es una institución que busca promover el cambio en beneficio de la ciudadanía, y algo que ya de origen es una pequeña muestra de cómo están nuestros derechos en los medios, bien vale la pena señalarlos en esta mesa de trabajo. Por ejemplo, medios con desigualdad de género. Solo de casi 18,000 trabajadores y trabajadoras en los medios de comunicación, solo el 36% son mujeres. Medios con desigualdad de oportunidades. 3% de indígenas, 8% de montubios, 1% de personas afroecuatorianas. Personas con discapacidad no superan el 3%. Con desigualdad patrimonial, el 91% de los medios están en manos privadas. Esto incluido, de acuerdo con nuestras investigaciones y con nuestros análisis y con la información recaudada por los propios medios de comunicación, incluido impresos. Pero aquellos que comparten el espectro radioeléctrico son el 89% que están en esas manos, en manos privadas. Y para cambiar esta situación, ¿basta solamente la voluntad de los propietarios de los medios de comunicación? ¿Podrá revertirse este escenario de manera natural, sin ninguna ley, excepto la del mercado?
¿O será necesario que el Estado intervenga y no se abstenga a fin de garantizar los derechos de todas las personas? Al final de cuentas, ¿qué es el Estado? No es solamente este territorio, son ustedes, somos nosotros, es el pueblo en general, todos quienes hemos ejercido nuestra soberanía al pronunciarnos a través de los distintos mecanismos de participación en favor de la Constitución vigente y, por supuesto, de una ley orgánica de comunicación. Y es nuestra Carta Política, nuestra ley fundamental, la que ya señala en el artículo 314 con claridad que el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. Y subrayo esta última idea porque la Ley Orgánica de Comunicación está alineada perfectamente con lo que la Constitución manda, y no al revés, como se ha buscado posicionar con el objetivo de debilitar, aunque sin éxito, los argumentos que buscan evitar la posibilidad de visibilización expresa y manifiesta de esta calidad en la Carta Magna. La ley entonces determina, porque la Constitución lo permite, que la comunicación sea un servicio público en los artículos 5, 71 y 84. El artículo 5, medios de comunicación social. Para efectos de esta ley se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión que prestan el servicio público de comunicación masiva, que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de Internet. El artículo 71, sobre las responsabilidades comunes. La información es un derecho constitucional y un bien público, y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. Y finalmente el artículo 84, que define a los medios de comunicación privados como personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de comunicación con responsabilidad social. Ahora, si la ley ya lo establece y la Constitución lo reconoce, basta entonces dejarlo así y cruzarnos de brazos. ¿Ya están los derechos garantizados plenamente? Sí, pero no es suficiente. Al considerar la importancia de la comunicación como la llave que permite el ejercicio del resto de derechos, es procedente expresarlo en el texto constitucional. La comunicación es un derecho social, es uno de esos derechos que les permiten a las personas ejercer en igualdad de condiciones otros derechos, entre ellos la libertad de expresión, que bien vale la pena destacar que no es un derecho patrimonial, sino un derecho humano. La libertad de expresión, consagrada en la Constitución, en diversos tratados y convenios internacionales y, por supuesto, en la Ley de Comunicación, es el eje cardinal de todos los derechos humanos. En esta conceptualización, me parece, estamos todas y todos de acuerdo. Sin embargo, no así en los artificios que han adoptado ciertos sectores para travestir la libertad de expresión y enarbolar su defensa, camuflando intereses ajenos al interés general. Defensa que no es la del derecho a la libertad para opinar sin interferencia o el de buscar, recibir y transmitir información e ideas a través de cualquier medio, sino la defensa de la preservación de sus patrimonios económicos que paradójicamente han negado este derecho a las personas que dicen amparar. Su caballo de batalla, su eslogan, la mejor ley es aquella que no existe. Frase que ciertamente no resuelve las enormes brechas y las grandes diferencias que existen en nuestra sociedad para acceder a los medios de comunicación que nos han sometido a su mirada hegemónica, a su influjo, a su visión polarizada del mundo, al dominio de unos sobre otros,
a la sordera de las reivindicaciones populares, a la inmutabilidad social. ¿De qué libertad hablamos si una persona no puede recibir información en su propia lengua? ¿De qué libertad hablamos si un programa de televisión toma solamente en cuenta el rating, aún a costa del atropello cultural de pueblos y nacionalidades? ¿De qué libertad estamos hablando si un periódico no se puede leer? Y no por falta de ediciones suficientes, sino porque el pueblo es analfabeto. ¿De qué libertad de expresión hablamos si esos medios son inasequibles e inaccesibles porque el poder y el control de los recursos están distribuidos de manera desigual? Por ello, sin desatender y de ninguna manera mancillar los preceptos esenciales de la libertad de expresión, por el contrario, incluyendo la libertad de expresión y incorporándola de manera mucho más amplia, es que hablamos de derechos sociales a la comunicación, en donde la libertad de expresión, por supuesto, debe estar garantizada. Desde allí es que reclamamos la participación del Estado y proponemos que sea un servicio público. Los servicios públicos, ustedes conocen perfectamente, son garantías constitucionales de derechos y garantizan el efectivo goce de los mismos. Es el primer deber del Estado. El poner a la comunicación como servicio público en la Constitución relieva, justamente, destaca la responsabilidad del Estado y consolida el ejercicio de los derechos de comunicación porque, en primer lugar, le otorga una mayor visibilidad y claridad a los derechos y las obligaciones. Y en este contexto, yo creo que no debemos confundirnos sobre la obligatoriedad y uniformidad del servicio como el dominio o injerencia del criterio de gobierno u oficialista. Creo que los argumentos esgrimidos por ciertos sectores políticos no tienen la consistencia en este punto, porque la obligatoriedad y la uniformidad a la que nosotros estamos refiriéndonos y a lo que refiere el texto constitucional refieren exclusivamente a la protección y garantía de derechos. Como esto se encuentra ya vigente, inclusive ya podemos demostrar cómo la calidad de servicio público se ha orientado a la protección de los derechos en las personas. Por ejemplo, al prevenir las prácticas abusivas en el mercado y de las empresas de comunicación. Ante la concentración, la democratización del espectro radioeléctrico y la democratización de la palabra. Ante la precarización y la discriminación laboral o el escaso desarrollo de las industrias culturales, acciones afirmativas, proposición de política pública. Estamos también a la tutela del cumplimiento de los derechos humanos con la promoción de los mismos para una cultura de paz, de no violencia, de no discriminación, que priorice el interés superior de niñas, niños, adolescentes y grupos de atención prioritaria y, por supuesto, para la promoción de la comunicación intercultural. Hemos definido parámetros para evitar la publicidad engañosa, la publicidad discriminatoria, la publicidad sexualmente explícita, contenidos sexualmente explícitos. Y por supuesto estamos trabajando también para la asequibilidad y la accesibilidad de las plataformas tecnológicas, las TICs y medios de comunicación digitales, porque la comunicación como derecho debe también contribuir en la construcción de la sociedad de la información. El elevar la calidad de servicio público de la comunicación al nivel constitucional tendrá como consecuencia entonces que la promoción de los derechos adquiera, por supuesto, una mayor protección. Finalmente, es esencial tener en cuenta que ya existe una sentencia de la Corte Constitucional donde quedaron zanjadas las observaciones que ciertos sectores políticos también hicieron contra la ley de comunicación y en la cual de manera clara esta Corte señaló que la propuesta de enmienda no restringe derechos en absoluto y que ese fallo también dice que se busca que la información como derecho constitucional y un bien público sea prestado con responsabilidad y con calidad. En honor al tiempo, señor presidente, señoras y señores asambleístas, quiero cerrar esta intervención, por supuesto, saludando siempre el espíritu democrático y participativo de esta comisión
que ha resuelto tomar en cuenta la opinión de este Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y de la sociedad en general, de todos sus para tomar una decisión. Consideramos como Consejo que nuestra propuesta, que ya ha sido acogida por algunos asambleístas, contribuirá aún más al desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Y esto tómenlo no como una frase hecha, no como un lugar común, sino como un verdadero compromiso que evidentemente contribuirá justamente al desarrollo de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias, señor presidente. Perdón, no observé las formalidades y la solemnidad de esta sesión de trabajo. Muchísimas gracias también al doctor Fernando Torres, a la compañera Soledad, buen día. Y quisiera expresar que no es el interés de este Consejo de Regulación, creo que estamos representando el interés de la ciudadanía, de todas las personas, de todos y todas las ciudadanas que han mirado con mucha expectativa la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, porque a partir de esta se pueden establecer y crear las condiciones materiales e inmateriales para el ejercicio pleno de los derechos a la comunicación y a la información. De tal modo que lo que buscamos justamente en esa línea es defender lo que ha sido una conquista del pueblo ecuatoriano, que se pronunció a favor de una constitución, como ya lo había referido anteriormente, en el 2008, a favor de una constitución que marcó las reglas de juego para una nueva sociedad, para materializar una profunda transformación social. Y en esa línea, allí se estableció justamente, por mandato popular, de que haya una ley orgánica de comunicación. Transcurrió muchísimo tiempo, quizás los debates muchas veces intensos, profundos, que tomaron ríos de tinta en los periódicos, espacios amplísimos dentro de los medios de comunicación para llegar a posicionar que esa ley era innecesaria, cuando vemos que es absolutamente pertinente en beneficio y en favor de todas las personas, ahora mismo y en el día a día de lo que constituye justamente este Consejo de Regulación. Estamos tramitando no solamente la normativa que nos corresponde para asegurar la aplicación de la ley, sino también todas aquellas demandas, especialmente sobre contenidos discriminatorios, por la cual nosotros debemos pronunciarnos. Contenidos discriminatorios que dan cuenta justamente de una sociedad injusta y desigual. Por eso creo que en función de defender esto, que es el derecho de todas las personas, es que buscamos que se encuentre esa visibilización manifiesta en el texto constitucional, para que quede absolutamente claro que el Estado tiene la responsabilidad de defender y proteger esos derechos. Si no, efectivamente podríamos nosotros hablar de otro escenario, de ese mundo desigual, de ese mundo que hasta ahora había sido naturalizado y perpetuado, de esa diferencia entre unos y otros, del dominio de unos sobre otros. Creo que eso es lo más importante que nosotros hemos traído a esta mesa de trabajo y que no responde al interés institucional, sino al interés del pueblo ecuatoriano.